Gálatas 1:10. Dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Señor, cuando cantamos himnos como estos, nuestro corazón se humilla porque tu obra de salvación es algo que no merecemos. Siendo tu Hijo Jesucristo la segunda persona de la Trinidad, por el plan trazado en la eternidad pasada, vino, tomó la naturaleza humana para morir por hombres pecadores como nosotros. Señor, no merecemos tal sacrificio y tal muestra de amor. Gracias te damos por ello. Pero ahora, enfrentados a tu palabra, te pedimos que por esa misma obra tu Espíritu venga y hable a nuestros corazones. Señor, nosotros queremos una iglesia que te glorifica en todas las cosas. Eso solo puede hacerse fruto de la obra de tu Espíritu. Somos pecadores que, aunque libertados del dominio y las consecuencias del pecado, seguimos buscando nuestras cosas propias. Habla a nuestros corazones. Implanta tu palabra en nuestras vidas. Y concédenos el agradarte en todo cuanto hacemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La llegada del Internet ha cambiado el mundo en el que vivimos para bien y para mal. Y junto con eso llegaron las redes sociales. No las puedo mencionar todas. Me basta con decir Facebook. La mayoría de nuestros jóvenes no sabría qué serían de sus vidas sin el acceso a Internet y a las redes sociales. Hace unos meses, por alguna razón, algunas de estas redes cayeron por unas horas y presumo que hubo hasta suicidios. Aunque tanto el Internet como las redes sociales pueden tener cosas positivas, lo cierto es que también traen cosas negativas. Las redes sociales, mis amados hermanos, están esclavizando a muchos. No solo por el tiempo que se le dedica al ver, una persona quiere ver algo y cuando se viene a dar cuenta, ha pasado 2 horas pasando imágenes. Roba tiempo, ¿sabían? Pero mucha de la esclavitud que vemos en nuestros jóvenes y en los mayores también, es la esclavitud que se evidencia cuando sienten enojo porque alguien ha expresado una opinión negativa de lo que se ha dado. Nos hemos vuelto esclavos de la opinión ajena. Jóvenes han ido hasta el suicidio porque otros han expresado opiniones negativas de esa persona en las redes sociales. Hasta el resentimiento aflora cuando no se dan suficientes likes a lo que puse. ¿Y qué podemos decir si alguien pone un dislike? O sea, la manito hacia abajo. ¿Cuál es la razón de todo eso? Mis amados hermanos, detrás de eso está nuestro orgullo. Queremos agradar a todos. Aunque mucho de la problemática que hemos comentado proviene de un corazón orgulloso, hay un elemento positivo en el que querer agradar a otros. Dios nos ha creado como seres gregarios. De ahí que necesitamos vivir en comunidad. No es malo querer agradar a otros. Lo que debemos tenerlo en el orden de prioridades correcto.
Dios debe ser lo primero que deben agradar nuestras almas. Si invertimos el orden, ahí está el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, 1 al 6. Lo que estoy probando es que en cierta manera agradar a otro no es pecado. Miren este texto, óiganlo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un dilema. No es malo agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, es recomendable y es bíblico. El problema es cuando buscamos el agradar a otros como nuestra norma de vida. Ahora, ¿qué tienen que ver esto que hemos estado diciendo con el texto que estaremos estudiando en esta mañana? Mis amados hermanos, el texto que estaremos considerando en esta mañana nos habla de cuáles deben ser nuestras prioridades en este tema. ¿A quién debemos agradar primero? Cuando tenemos claro el Evangelio y cuando estamos claros de que hemos sido puestos por Dios para preservar, defender y proclamar el Evangelio con fidelidad, nuestras prioridades se aclaran. Repito, cuando estamos claros de que hemos sido puestos por Dios, no a los pastores y diáconos, a la iglesia, a preservar, defender y proclamar el Evangelio con fidelidad, eso hará que nuestras prioridades se pongan claras ante nosotros en cuanto a quién debemos aclarar primero, si a los hombres o a Cristo. Por otro lado, la preservación, defensa y proclamación requiere prioridades claras. Y este es mi tema en esta mañana. Atiende aquí, mi amado hermano. La preservación, defensa y proclamación del Evangelio con fidelidad requiere prioridades claras. No se podrá preservar, defender y proclamar fielmente el Evangelio si no tenemos prioridades claras, y las prioridades claras se evidencian en aquello que nosotros buscamos. 1. Las prioridades claras se evidencian en lo que buscamos. Miren el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol comienza este versículo con dos preguntas retóricas. La primera pregunta trata con aquello que Pablo buscaba. El término busca no es que a Pablo se le había perdido algo, más bien hace referencia a las prioridades, a lo que movía a Pablo a hacer lo que él hacía. Lo que vemos en este texto es lo que a Pablo motivaba, lo que impulsaba a él a seguir, a realizar su ministerio. Dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mis amados hermanos, esta pregunta es pertinente para cada uno de los que están aquí en esta tarde. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos como iglesia? ¿Para qué existe Iglesia Bautista Reformada de Miami? Cuando insistimos en preservar, defender y proclamar el Evangelio, ¿por qué lo hacemos?
¿Qué buscamos cuando cantamos, oramos, escuchamos un sermón o lo predicamos? ¿Qué nos impulsa a leer un libro cristiano o a estudiar las Escrituras o cuando ejercemos cualquier disciplina espiritual? Seguramente la respuesta que vendrá a tu mente es la siguiente. Hacemos todo eso para glorificar a Dios. Yo esperaba un amén ahí, sí. Pregunta, mi amado hermano. ¿De verdad que todo cuanto hacemos lo hacemos para la gloria de Dios? Tristemente podemos hacer cosas buscando algo diferente de la gloria de Dios. Lo peligroso de esto es que muchas veces lo hacemos, o sea, buscando otros propósitos sin darnos cuenta. Es algo sutil que podemos estar moviéndonos por propósitos muy diferentes al de la gloria de Dios. Por ejemplo, podemos hacer las cosas por contención. Podemos hacer las cosas espirituales para encontrar vanagloria. ¿No es eso lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo dice que no debemos hacer cosa alguna, aún la más pequeña, por contención. No necesariamente verá a Pablo allí o se estará refiriendo a alguien que grita y se opone y es enérgico y revolucionario, usando la palabra de otros contextos. La idea aquí es que cualquiera que por motivos egoístas, personales, impide la unidad y la cohesión entre hermanos, está pecando. Cuando alguien cree que siempre piensa correctamente acerca de las cosas, que siempre propone las mejores opciones, que ofrece argumentos irrebatibles y que considera el diferir con él como falta de sabiduría y que oponerse a su opinión es una obstinación imperdonable, estamos al frente de una persona contenciosa. Este es el tipo de persona que tiende a causar problemas con el fin de preservar el primer lugar en la mente de los demás. Dice MacArthur en su comentario. La palabra describe con precisión a alguien que lucha con abrirse paso por medio de la adulación, el engaño, las falsas acusaciones, las contiendas y toda práctica que resulta ventajosa. Volviendo a la epístola a los Gálatas. La primera pregunta que hace el apóstol Pablo en el texto, en el versículo 10, según creo, puede traducirse de una manera diferente a la que la traduce la Reina Valera del 60. Esta amada versión dice lo siguiente: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La expresión busco el favor es la traducción de la palabra griega peizó, que significa, oigan, para que entiendan por qué yo traduciría el texto diferente: convencer, persuadir, engatusar, enredar, seducir, comprometer con astucia. En este caso, el mejor término es persuadir. La idea de esta palabra no es simplemente que Pablo no buscaba la aprobación de otros. Eso lo veremos en la siguiente pregunta. Sino más bien que intentaba convencer a otros de algo que Pablo pensaba que era. ¿Has visto a esas personas que empiezan a actuar de cierta manera simplemente para probarles a otros su propia valía? Ese es el punto aquí. Por eso algunos comentaristas traducen el término con persuadir. El sentido era de persuadir para ganar la confianza. La segunda pregunta que hace Pablo
es la siguiente. O trato de agradar a los hombres. Literalmente en griego la expresión dice, ¿busco deleitar a los hombres? El verbo traducido tratar significa dedicar un esfuerzo serio para realizar el propio deseo u objetivo. Por sí mismo el término agradar es neutral, así que puede usarse inclusive para hablar de agradar a Dios. En este caso, Pablo lo estaba usando para hablar de agradar a los hombres. Pablo establece, mi amado hermano, en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento, que hay un serio contraste entre querer agradar a los hombres como norma de vida y agradar a Dios. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Generalmente cuando una persona procura agradar a Dios, como consecuencia agradará a los hombres que agradan a Dios. Pero si ponemos al hombre primero, estaremos desvirtuando todas nuestras prioridades. Miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. En cambio, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, o como dicen otras traducciones, no para agradar a la gente, sino a Dios que prueba, examina nuestros corazones. Así que la respuesta esperada a la pregunta de Pablo de si él se esfuerza por agradar a las personas como algo primario es enfático. Absolutamente no. La idea, oye esto, mi amado hermano. La idea detrás del texto es la de hacer agradable, potable, atractivo, seductor delante de los hombres como norma determinante, primaria y central. ¿Saben por qué algunas iglesias han cambiado? Porque han puesto al hombre en el centro de su deseo de agradar. No hay nada de malo en tratar de decir las cosas de la mejor manera posible para edificar a los oyentes. Pero es algo distinto tener temor de ofender a los hombres con la verdad. Por eso no puede haber en el púlpito un cobarde. Te tengo una mala noticia. ¿Estás listo? Si tienes como propósito preservar, defender y proclamar el Evangelio fielmente, no importa cómo lo digas, si eres fiel a tu mensaje, la gente se va a ofender. Los enemigos de Pablo lo acusaban de transigencia, diciendo que él trataba de acomodar el Evangelio al gusto de los gentiles. Hasta ahora, decían esos enemigos, los cristianos guardábamos la ley ceremonial. Este hombre, para hacer más potable el Evangelio, ahora está cambiando las cosas. Es para agradar a los hombres. Tal vez torcieron el significado de las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Los judaizantes acusaban a Pablo de lo siguiente: cuando Pablo está con los judíos, vive como judío, pero cuando está con los gentiles, vive como gentil. Por cuanto siempre se acomoda para quedar bien con todos, no se puede confiar en él. Era lo que decían los judaizantes. Sin embargo, eran los falsos maestros judaizantes los que querían agradar a los hombres. Pablo tiene que decirle: tienen celo por vosotros, pero no para bien. Quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Más tarde Pablo añade y señala que estos falsos maestros, como aquellos, lo hacían para no ser perseguidos. Capítulo 6, versículos 12 al 15.
El punto es que Pablo no trataba de agradar a los hombres como norma determinante. Su ministerio no vino de hombre alguno, ni tampoco su mensaje. ¿Por qué entonces él tendría que temer a los hombres? ¿Por qué tendría él que agradarles? El deseo de su corazón era única y exclusivamente agradar a Cristo. Él no quería poner al hombre en el centro. El centro de la vida ministerial de Pablo era Cristo y solo Cristo. Una ocasión se cuenta cuando el joven Giuseppe Verdi, no sé los que saben de música, presentó su primera ópera en Florencia. Allí estaba este hombre, temeroso, temblando, mirando por un hoyito la reacción, no de la gente. No les importaba si la gente aplaudía o gritaba, si aceptaban su ópera o no. Sus ojos estaban en una persona en particular, el famoso Rossini, el maestro de maestros. Era la opinión de él lo que le importaba a Verdi. Al igual que Verdi, al cristiano, mi amado hermano, le importa una persona, un ser, el ser de Dios. Le importa la opinión que Dios tenga sobre él. Podrán los hombres aplaudirle, podrán los hombres vituperiar en contra. El siervo no es mayor que su señor. Si a su señor le gritaron, ofendieron y le llevaron a la cruz, el verdadero cristiano no espera que el hombre, que el ser humano le aplauda. El apóstol Pablo sabía lo que era sufrir por el evangelio. Él no esperaba la aprobación de otros. Por eso dice en 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también serle a Dios agradable. Pablo no era un político, él era un embajador del Señor Jesucristo. Su tarea primaria no era la de ganar amigos, sino la de predicar el evangelio. Los judaizantes, por el contrario, eran cobardes que mezclaban la ley y la gracia, esperando agradar tanto a los judíos como a los gentiles. Pero Pablo seguía con la meta de agradar a Cristo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mi amado hermano, si algo debemos esperar, es la oposición de los enemigos de la fe. Debemos como iglesia preservar, perseverar y proclamar el evangelio de Dios fielmente. No sé si supieron que recientemente el presidente Joe Biden declaró un día en particular como el día de el orgullo gay, algo así. Eso tiene repercusiones para la iglesia de Cristo. Ahora mismo, no hay ningún problema. Seguimos proclamando que el adulterio es pecado, que el aborto es asesinato y que la homosexualidad es pecado. Lo hacemos con valor y ustedes lo oyen con valor. Eso en el futuro puede traer repercusiones. Y debemos buscar primariamente la aprobación de Dios, independientemente de lo que el hombre diga. ¿Qué buscamos como iglesia? ¿Buscamos agradar a Dios? Ceñíos vuestros lomos. Ahora, hubo un tiempo donde Pablo sí buscaba la aprobación de los hombres. Es por eso que él usa el adverbio de tiempo, ahora. Dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hubo un tiempo en el pasado donde él buscaba la aprobación de aquellos que le rodeaban como norma primaria para su vida.
Pero en el momento en el que Cristo se atravesó a él en el camino a Damasco y le salvó, la perspectiva, las prioridades de Pablo se cambiaron completamente. Ahora él buscaba, procuraba agradar a Dios como norma primaria. Y si con eso agradaba a los hombres, bien. Pero si no agradaba lo que a Dios era agradable, entonces él miraba el deseo de agradar a Dios como cosa primaria. El punto es que no podremos preservar, defender y proclamar fielmente el Evangelio poniendo al hombre en el centro de nuestro ministerio como iglesia. Cuando el agradar al hombre se vuelve la prioridad para una iglesia, cambiando así la prioridad fundamental por lo que ha sido creada la iglesia, lo siguiente será cambiar el evangelio. Repito, cuando el agradar al hombre se vuelve una prioridad para una iglesia, cambiando así la prioridad fundamental para la que ha sido creada dicha iglesia, entonces lo que vendrá después es cambiar el evangelio. El evangelio, mi amado hermano, es sobrenatural. Es contrario a la mentalidad humana. El evangelio es por definición ofensivo para los hombres y mujeres de cualquier tiempo. La palabra de la cruz sigue siendo locura para los hombres. No agradarás a los hombres proclamando fielmente el evangelio. Pero cuando preservamos, defendemos y proclamamos fielmente el evangelio de Dios, le glorificamos a Él. Y Él soberanamente usará su evangelio para salvar a los pecadores. Tal vez inicialmente no veremos muchos cambios. Vendrán personas que te dirán, este año se convirtieron 1000 personas en mi iglesia. Y tú verás unas cuantas en la tuya. Este año bautizamos 300 personas. Y tú verás en tu iglesia 2 o 3 personas bautizadas. La pregunta de esos miles que vienen a los pies, porque tú ves a alguien predicando y te ponen un reporte que dice, se convirtieron 50 personas. ¿Cómo, fruto de un sermón predicado en ciertos contextos, solo porque alguien levantó la mano o fue al frente, ya presupones que se convirtieron? El punto es que preservar, defender y proclamar el evangelio fielmente, muchas veces no se verán cambios rápidamente. Pero es lo que Dios usa para salvar a los pecadores y edificar a los santos. Tanto la vida personal como en la iglesia en general, tanto la vida personal como la iglesia en general han sido creadas con el mismo propósito: glorificar a Dios, agradar a Dios. Hemos sido creados para que nuestra vida sea un himno al Dios que nos salvó. Aunque en un aspecto legal ya Cristo agradó completa y plenamente al Padre, cada uno de los elementos que aparecen en la salvación tienen que ver con transformación para que procuremos agradar a Dios. La parte final de la reprensión de Pablo acusa implícitamente a los Gálatas por bajar sus estándares al tratar de complacer a los judaizantes. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o agradar a Dios? La verdad era que es infinitamente más importante agradar a Dios a tener popularidad. Pablo dice, de ninguna manera yo procuro agradar a los hombres como norma de vida. La implicación es que los Gálatas estaban haciendo exactamente lo opuesto al adherirse a las herejías judaizantes. Ahora bien, mi amado hermano,
No solo la preservación, defensa y proclamación fiel del Evangelio requiere prioridades claras y que éstas se evidencian en las cosas que buscamos. ¿Buscamos la alabanza de los hombres o buscamos la gloria de Dios? Pero también la preservación, defensa y proclamación fiel del Evangelio requiere prioridades claras, las cuales se derivan de lo que somos. Mi hermano, ¿qué somos tú y yo? Estoy hablándole ahora mismo a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Qué somos tú y yo? Probablemente a esta pregunta la responderemos de varias maneras. Alguien dirá, yo soy cristiano. Yo soy un vencedor. Yo he vencido. Yo soy un discípulo. Miren lo que Pablo responde a esta pregunta. ¿Cómo Pablo se veía a sí mismo? Versículo 10 una vez más. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis amados hermanos, nuestras prioridades se evidencian por lo que buscamos. Nuestras prioridades son determinadas por lo que somos. Pablo dice, soy un siervo de Cristo. Por tanto, no puedo agradar a los hombres como norma determinante. La razón por la que debemos agradar primariamente a Dios y no a los hombres es porque tú y yo también somos siervos de Cristo. Pablo era un siervo de Cristo. El punto central aquí es que no nos dedicamos a agradar a los hombres, nos dedicamos a servir a Cristo. Las dos cosas no pueden ir juntas. Miren lo que dice Hendrickson de este texto. Si a pesar de que pretendo ser siervo de Cristo, todavía o no obstante estuviera tratando de agradar a los hombres, mis pretensiones serían falsas. O sea, no puede decir que eres un siervo de Cristo y tener como norma primaria agradar a los hombres. Sigue diciendo Hendrickson. Cualquiera que acomode sus velas según cualquier viento de doctrina u opinión, no puede ser un siervo de Cristo. Por el contrario, Pablo sí es siervo de Cristo, porque gozosamente reconoce a Cristo como su Redentor, amo y Señor, y vive una vida completamente rendida a Él. Fue este mismo Cristo que dijo, ninguno puede servir a dos señores. Pablo se da cuenta de que él en esta vida debe mostrar completa fidelidad, aunque eso se traduzca en persecución, pero se gloría en esa aflicción. Déjeme hacer una importante aclaración aquí. Aunque en la Reina Valera del 60, hoy no la tengo emprendida con la Reina Valera, amo esa versión. Pero cuando se equivoca, se equivoca. Aunque la Reina Valera del 60 utiliza la palabra siervo para traducir la palabra doulos, la traducción más exacta es esclavo. Aunque es cierto que las obligaciones de esclavos y sirviente podrían solaparse en algún grado, hay una distinción crucial entre las dos. Hay una diferencia entre ser un siervo y ser un esclavo. Los sirvientes se contratan. Los esclavos se poseen. Los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabajan y qué es lo que hacen. La idea de servidumbre tiene cierto nivel de autonomía propia y de derechos personales, pero los esclavos, por su parte, no tienen libertad
ni autonomía, ni derechos. Eso es lo que tú y yo somos. Esclavos del Señor Jesucristo. No tenemos libertad. No tenemos autonomía. No tenemos derechos. En el mundo greco-romano, a los esclavos se les consideraba propiedad, al punto de que a los ojos de la ley se les veía no como personas, sino como objetos. Ser esclavo de alguien era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad, sin dudar y sin argumentar. Miren lo que dice Spurgeon de esta palabra. Porque la King James tiene exactamente el mismo problema de la Reina Valera del 60. Mi amado, yo espero que estés prestando atención. Donde nuestra autorizada versión deliberadamente pone siervos, en realidad es esclavo atado. Los santos antiguos se deleitaban en contarse como propiedad absoluta de Cristo, comprados por Él, propiedad de Él y completamente a su disposición. Pablo fue aún más lejos al regocijarse de tener las marcas del sello de su amo en él y clama: no permitas a ningún hombre que me angustie, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este fue el final de todo el debate, dice Spurgeon. Él era el Señor y las marcas de los azotes, los palos y las piedras eran la flecha extensa del Rey que le marcó el cuerpo de Pablo como propiedad de Jesús el Señor. Ahora, concluye Spurgeon, si los santos de los tiempos antiguos se glorificaron en obedecer a Cristo, oro porque usted y yo podamos sentir que nuestro primer propósito en la vida es obedecer a nuestro Señor. Déjame decirte algo más. La descripción bíblica que prevalece sobre la relación de Jesucristo con el cristiano es la de esclavo-amo. Es uno de los términos más usados en el Nuevo Testamento para describir lo que somos con respecto a Cristo. ¿Sabías? Es más usado por muchos que la palabra discípulo y que la palabra cristiano. La palabra esclavo para referirse al cristiano en su relación con Jesucristo. ¿Sabe cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? 124 veces. Siempre que aparece esta palabra es para describir el estatus de un esclavo o una actitud que corresponde a la de un esclavo. Algunos ejemplos. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Notaron algo? Antes de apóstol, Pablo se veía como un esclavo. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, ahí incluye algo más, ¿a quién más? Siervos, esclavos de Jesucristo. Colosenses 3:22 al 24. Esto es dirigido directamente a personas que literalmente eran esclavos. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís, hacéis vida de esclavo. Antes de que ellos tuvieran como una referencia el servir como esclavo ante un hombre, ellos eran esclavos de Cristo. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados. El término habla de comprar en la plaza esclavos por precio. Por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi amado hermano, tú y yo no nos pertenecemos. Tú y yo somos de Dios. Tú y yo somos esclavos de Cristo. Como decía hace un momento, el término comprado era el que se usaba en tiempos de Pablo para referirse a la compra de un esclavo en un mercado. Hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus esclavos. Por tanto, nuestro propósito en la vida es que Dios, con todas nuestras acciones, se lleve toda nuestra gloria, toda la gloria. Jesucristo es presentado en el Nuevo Testamento como el Señor, el amo de todo y de todos. Sin embargo, los cristianos, como nadie, son propiedad de Cristo. Él los compró. Mis amados hermanos, ¿sabes a quién tú y yo alabamos con nuestra vida cada día, cada segundo? Alabamos con nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y yo sé que le gustaría que yo hablara de lo glorioso que es ser cristiano. Pero yo estoy hablando hoy de otra cosa. Estoy hablando de que un cristiano no puede, oye esto, ser cristiano y vivir su vida para sí mismo, porque es un esclavo. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 16. No lo busquen, óiganlo. Si ya lo buscaron, bien. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y a ella regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que en Hechos 16:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Sin embargo, solo los verdaderos creyentes son esclavos de Cristo. Son completa propiedad de Él. Los no creyentes son esclavos de sus pecados y por tanto necesitan ser librados de Cristo, por Cristo, para ser de Él. El pecado es un amo severo. Nadie es libre. O eres un esclavo del pecado y recibirás las consecuencias de un amo tan terrible y déspota, o eres esclavo de Cristo, quien dice que su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué implica el que tú y yo seamos esclavos de Cristo? En primer lugar, mi amado hermano, esto implica, ¿estás listo? Que nuestra voluntad no importa. Somos propiedad exclusiva de Cristo. Independientemente del entendimiento que tengamos del pasado, de lo que fue la esclavitud en el pasado,
en nuestra mente nos es difícil entender qué es ser un esclavo. Porque somos libres. Y todo lo que tenemos a nuestra disposición es historia que otro contó. Pero las personas a las que Pablo les escribía, ellos sí sabían perfectamente lo que era ser esclavo. Algunos de sus lectores lo eran. Al menos habían visto a otros que lo eran. Sabían por experiencia, salvo personal o por haberlo visto, lo que era ser esclavo de otros. Ellos entendían el punto. Mis hermanos amados, aunque nacimos esclavos del pecado, habiendo heredado de Adán un estado esclavizado, Cristo nos adquirió a través de su muerte en la cruz. Miren lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos allí. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra habla de comprar en un mercado esclavos. De vuestra vana manera de vivir. Ese era nuestro dueño. La cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al morir por pecadores fue comprar un pueblo propio celoso de buenas obras. Y ha sido redimido. Tú y yo pertenecemos a ese grupo selecto, a aquellos que son propiedad del Señor Jesucristo porque Él nos compró por su propia sangre. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y en Apocalipsis 5:9, hablando del canto que elevan aquellos que están en la presencia del trono de Cristo, dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuisteis inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado como esclavos para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Mis amados hermanos, Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Él ahora es nuestro amo. Debemos darle a Él sumisión completa. El único deber del esclavo es llevar a cabo los deseos del amo. Así que el esclavo fiel anhelaba en el pasado hacer las cosas que su amo quería sin vacilación o reparo. La sumisión al señorío de Cristo es una actitud del corazón que por sí misma se desarrolla en obediencia a Él. De ahí que aquellos que afirman pertenecer a Cristo, pero que persisten en patrones de desobediencia, traicionan la realidad de la profesión cristiana. Somos propiedad exclusiva de Cristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te ves así? ¿Tú te ves como propiedad de Cristo? Tú eres propiedad de Cristo. Y cuando Él manda algo en su palabra, tú debes obedecer. En segundo lugar, esto implica que nuestros deseos no importan. Primero, nuestra voluntad no importa. Somos propiedad de Cristo.
Segundo, nuestros deseos no importan. Pues el creyente es un devoto de Cristo. La vida de un esclavo en el tiempo del Nuevo Testamento debió ser difícil, aunque relativamente simple. Los esclavos no tenían un interés primario. Solo debían desear llevar a cabo la voluntad de su amo. En las áreas en las que se les daba órdenes directas, se les requería obedecer. En las áreas en las que no se les daba órdenes directas, ellos debían encontrar la manera de agradar al amo en lo que mejor podían. Este tipo de dedicación centrada que marca la esclavitud del primer siglo también es característica del cristiano bíblico. El cristiano tiene sus deseos en Cristo. Es devoto de Cristo. La pregunta es, ¿qué tan devoto? Mi amado hermano, ¿qué tan devoto tú y yo debiéramos ser? Vayan conmigo a Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Este es el Señor enseñando. ¿Qué tan devotos tú y yo deberíamos ser? Lucas 17, 7 al 10. Cada vez que veas el término esclavo, cada vez que veas el término siervo, es esclavo lo que hay ahí. Lucas 17, 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un esclavo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, come? No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es un texto que la mayoría de los pastores no predicaría. No a menos que se le obligue, porque está predicando expositivamente de Lucas y tiene que predicar. Él ha prometido predicar toda la serie. Créanlo o no. Algunos, aunque estuviera predicando expositivamente, tendría la tentación de saltar estos versículos. La razón porque este texto va en contra de la inclinación natural del ser humano. A nuestros ojos es insultante, es negativo y es chocante. El punto de Jesús en este texto es que los verdaderos siervos de Dios no le sirven para obtener beneficios, lo hacen únicamente por amor. Eso es lo que está detrás del texto. Presenta a un hombre que probablemente tendría un solo esclavo. Ese esclavo tendría que tanto labrar el campo o alimentar el ganado y luego llegaría a servirle. Lo natural no es que el amo le dijera, mira, ha sido tan bueno hoy que mira, siéntate, yo voy a servirte a ti. Dice Jesús que no. Lo que haría normalmente es decir, prepárame la cena, sírveme y luego come tú. El punto es que en el servicio cristiano no lo hacemos para obtener beneficios, sino únicamente por amor. Habrá recompensas, fíjate, habrá recompensas, pero todas serán inmerecidas. Serán dadas por gracia. Ni siquiera podremos decir un día, he hecho todo lo que mi amo ha mandado.
Miren el texto. Cuando una persona diga, he hecho todo cuanto se me ha mandado, aún así debo considerarme un siervo inútil. El problema es que nunca podremos llegar a esa norma. Siempre tú y yo nos quedamos cortos. Y aún así muchos de nosotros creemos que merecemos más de lo que tenemos. Viene una aflicción en nuestra vida, una situación difícil, y porque hemos sido fieles, pensamos que Dios nos debe algo. El texto enseña que nadie podrá poner a Dios en una posición que Dios le deba algo. El verdadero siervo sirve por amor. Nunca Dios estará en deuda con nosotros. Somos nosotros los que siempre estaremos en deuda con Dios. El Salmo 123, 1 y 2 nos enseña cuál debe ser nuestra actitud. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Mi amado hermano, ¿estás tú atento a la mano de Dios en la Escritura de tal manera que todo cuanto Él manda, tú eres pronto a hacerlo? Eres un esclavo, perteneces al Señor Jesucristo. Tus planes, deseos, actitud deben ser la de un esclavo. Miren lo que dice un himno viejo. No es un himno, es una canción, pero vieja. La canción se llama Prefiero a Cristo. Capta el espíritu de lo que hemos estado diciendo. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Nuestros deseos no importan. Somos devotos de Cristo. En último lugar, nuestra suficiencia es cero. Dependemos completamente del amo. Como parte de la familia del amo, los esclavos eran totalmente dependientes de sus dueños en cuanto a las necesidades básicas de la vida, incluyendo la alimentación y el refugio. A diferencia de las personas libres, los esclavos no tenían que preocuparse por encontrar o comer un lugar donde dormir. Sus necesidades estaban atendidas. Ellos podían centrarse enteramente a servir al amo. Miren lo que el amo dice en Mateo 6, 31 y 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Duele cuando vemos a alguien profesante, a alguien cristiano, diciendo, si yo no me la busco, ¿quién lo va a hacer? Generalmente esa expresión viene cuando le amonestamos porque ha descuidado sus deberes cristianos para con Dios. Ha descuidado su tiempo de oración. Ha descuidado su relación con la iglesia. Ha descuidado su compromiso con vivir una vida santa. La razón por tal descuido es que tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que echar para adelante, tiene que progresar. No hay nada de malo con progresar. Y cuando decimos que sus descuidos le están llevando a vivir una vida cristiana ligera, te dicen en tu cara, si yo no me la busco, nadie lo va a hacer por mí. A eso replica el Señor, el amo. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto, mi amado hermano, es un asunto de fe. Después le dicen a los padres que no pasa nada, que estamos contentos con que estén aquí. Ya estoy terminando, y créanme que estoy terminando. En un tenor similar, Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi amado hermano, que somos tú y yo. ¿Tú te ves a ti mismo como propiedad de Cristo? ¿Tú te ves como un esclavo de Cristo? El primer paso a pecar es pensar que somos autónomos, que nuestra vida no tiene un impacto en lo que somos. Tú eres, y yo también, pero te estoy predicando a ti, un esclavo del Señor Jesucristo. ¿A quién estás agradando? ¿Estás agradándote a ti mismo? ¿Estás agradando a los hombres? Tú y yo, por ser siervos de Cristo, debemos agradar a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos ante ti humillados, reconociendo nuestro pecado. Señor, muchas veces actuamos movidos por temor a los hombres, por temor a la vida, por agradarnos a nosotros mismos. Te pedimos perdón por eso. Porque lo que vemos en tu palabra, que los creyentes somos propiedad del Señor Jesucristo. Y debemos ser valientes al vivir nuestra vida para glorificar a Dios y solo a Dios como esclavos de Cristo. Te pedimos, oh Señor, que cada uno de los que están redimidos aquí viva para servir a Cristo. Ten piedad de nosotros, porque eso solo puede lograrse por tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén.